Buenas tardes, alumnos. Hoy vamos a empezar a ver la unidad número 15 de derechos reales correspondiente a hipoteca. Bueno, para comenzar con esta unidad vamos a hacer una breve reseña a conceptos que ya vimos al comenzar la materia. Dentro de ello vamos a ver la clasificación de los derechos reales y luego las clasificaciones de las garantías. La clasificación de los derechos reales, si ustedes recuerdan, nosotros habíamos visto que una de las categorías en las cuales se clasifica son aquellos derechos reales sobre cosa propia y sobre cosa ajena. Los derechos reales sobre cosa propia son aquellos como el dominio, el condominio, la propiedad horizontal, entre otros. Y los derechos reales sobre cosa ajena son aquellos que se tienen sobre un objeto, es decir, una cosa que no le pertenece al titular del derecho real. Dentro de ellos son los derechos reales, tenemos los derechos reales de cosa ajena, de disfrute, y aquellos que son derechos reales de garantía. Los derechos reales de disfrute son el usufructo, el uso, la habitación y la servidumbre, que son los que ustedes ya vieron en las unidades anteriores. Y los derechos reales de garantía son aquellos que tiene un acreedor sobre una cosa ajena, que puede ser del deudor o de un tercero, y que le garantiza el pago de la deuda. Dentro de estos tenemos a la hipoteca, la prenda y a la anticresis como derechos reales regulados en el Código Civil, pero aparte tenemos otros derechos reales que no están regulados dentro del Código, sino que los tenemos en legislación aparte, como tenemos el caso de la prenda con registro, las hipotecas navales, la hipoteca aeronáutica, entre otros. Dentro de, pasando a la otra clasificación, dentro de lo que son las garantías, los tipos de garantías, podemos clasificar a las garantías en legales y convencionales. Las legales son aquellas que surgen por imperio de la ley, como lo puede ser un derecho de retención o los privilegios, y también están incluidas las garantías judiciales, como puede ser la fianza, en aquellos casos en los cuales directamente es a través de la justicia de lo que pueden hacer este derecho de garantía. Y las convencionales son aquellas que necesariamente surgen del acuerdo de las partes, por las cuales el deudor le procura al acreedor ciertos privilegios o garantías respecto del cobro de un crédito, que lo posicionan de alguna manera, de una mejor forma respecto de a otros acreedores. Y dentro de todo vamos a tener obviamente los derechos reales de garantía. A su vez, las garantías se clasifican en personales o reales. Las personales son aquellas en las cuales un tercero es sumado a la obligación principal y garantiza la deuda que tiene este deudor, ya sea en forma solidaria o en forma subsidiaria. Eh, y dentro de esta clasificación tenemos, por ejemplo, a la fianza, al contrato de seguro de caución o al contrato de cesión de derechos en garantías, entre otros. Y por el otro lado tenemos a los derechos, a las garantías reales, es decir, aquellas que se afecta uno o más bienes del deudor o de un tercero al pago de una obligación. Cuando lo que se afecta se lo hace a través de la constitución de un derecho real, como la hipoteca, la prenda o la anticresis, nos vamos a encontrar ante los derechos reales de garantía. ¿Qué es lo que generan los derechos reales de garantía? Dos facultades que son propias de todo derecho real. El derecho de persecución de la cosa, esto quiere decir que el acreedor puede perseguir la cosa de manos de quien se encuentre, ya sea el deudor, puede llegar a ser un tercero adquirente o pueden llegar a ser otros acreedores que hubiesen ejecutado aquel bien con el que se garantiza su crédito. Y el derecho de preferencia es aquel que se le otorga al acreedor de ser cobrado con privilegio respecto de otros de grado posterior, es decir, puede excluir otros acreedores que sean posteriores a la constitución del derecho real de garantía y que tengan derechos reales que sean incompatibles con él, o puede llegar a postergar el cobro de otros de acuerdo a los grados de privilegio o de jerarquía que pueda llegar a tener ese derecho real. A su vez, tenemos disposiciones comunes y especiales en el Código Civil que son aplicables a todos los derechos reales de garantía, es decir, al derecho real de hipoteca, a la prenda y al anticresis, que es necesario que los veamos ahora porque de alguna manera vamos a estar remitiendo en todo momento cuando veamos hipoteca, prenda y anticresis, es decir, que estamos anticipando un estudio de elementos y de normativa que puede aplicarse a cualquiera de los tres derechos reales que debemos ver.
Dentro de los elementos de los derechos reales de garantía tenemos que distinguir aquellos elementos esenciales de los elementos naturales. Los elementos esenciales son los que sí o sí se deben dar para que exista el derecho real de garantía y entre ellos, que los vamos a desarrollar seguidamente, tenemos a la convencionalidad, es decir, debe surgir de un acuerdo de parte, a la accesoriedad, es decir, que el derecho real de garantía es accesorio de un crédito que le ha dado origen o de una deuda que le ha dado origen, y la especialidad en cuanto al crédito y en cuanto al objeto, es decir, en cuanto al objeto porque se afecta un bien determinado a la garantía y en cuanto al crédito porque se está garantizando un crédito que está determinado o que es determinable de acuerdo a cómo lo vamos a ver. Y dentro de los elementos naturales, el elemento natural que tenemos es la indivisibilidad, es decir, que ni el crédito ni el objeto se pueden dividir salvo acuerdo de partes. Pero esto es un elemento natural, que quiere decir que puede ser dejado de lado por los contratantes. Y ya lo vamos a ver también seguidamente. A su vez, también tenemos que distinguir entre dos cosas que son absolutamente distintas. Lo que es el crédito de lo que es el derecho real de garantía que garantiza ese crédito. El crédito es lo principal y dentro del crédito tenemos a los tres elementos, al sujeto que es el deudor, acreedor, el objeto que es la prestación que se debe, que puede ser una obligación de dar, de hacer o de no hacer, y la causa fuente que es la convención por la cual ha surgido aquella obligación. Y dentro de los elementos del derecho real de garantía tenemos a cuatro elementos. El sujeto, que va a ser el acreedor hipotecario, el anticrecista o el prendario. El objeto, que va a ser la cosa sobre la que recae el derecho real de garantía. El gravamen va a ser la hipoteca, la prenda o la anticresis, ese va a ser el derecho real. Y la causa fuente es la convención, porque los derechos reales de garantía siempre nacen por acuerdo de partes. Es indispensable la. Bueno, en cuanto al primer elemento esencial de los derechos reales de garantía es la convencionalidad. Está regulada en el artículo 2185 que establece que los derechos reales de garantía solo pueden ser constituidos por contrato, es decir, no hay otra forma en la que nazcan los derechos reales de garantía. Ese contrato debe ser celebrado por los legitimados y con las formalidades que la ley le establezca para cada tipo. Esto es un elemento esencial del contrato, debe estar presente para que nazca el derecho real de garantía. No existe en nuestro derecho la constitución de tipo legal, judicial o tácita de los derechos reales de garantía. Es siempre imprescindible un acuerdo de partes entre el acreedor y el constituyente de aquel derecho real de garantía para que nazca ese derecho real. A su vez, es importante que diferenciemos el acto, el contrato de constitución del derecho real de garantía del acto que da nacimiento al crédito. ¿Por qué? Porque el crédito es la obligación principal y el derecho real de garantía va a ser el accesorio, es decir, por un lado van a ser a través de algún acto jurídico el crédito que va a ser garantizado y por otro acto jurídico van a ser el derecho real de garantía. Son dos actos totalmente distintos. En cuanto a los requisitos que deben darse para que se cumpla con este elemento de la convencionalidad, tenemos a la legitimación, que se rige por las normas de cada derecho real de garantía en particular, y en el caso de que se tratara de un bien ganancial, es decir, si el constituyente está casado o en el caso de vivir en unión convivencial inscrita y tratarse de vivienda familiar, deberá otorgar el asentimiento conyugal para la constitución. La capacidad, en cuanto a la capacidad, rigen las reglas propias de la capacidad de derecho y de ejercicio previstas en los artículos 22 y 23 del Código Civil y para el caso de alguna violación a las normas de la capacidad van a regir los efectos de las nulidades de los artículos 390 y 392 del Código Civil. En cuanto a la forma, la convención va a ser celebrada de acuerdo a la formalidad que se le haya establecido por el Código Civil y que vamos a ver en cada derecho real. Bueno, el otro elemento esencial de los derechos reales de garantía es la accesoriedad, que está regulada en el artículo 2186, que nos establece que los derechos reales de garantía son accesorios de los derechos personales, es decir, por ejemplo, de un mutuo o de cualquier otra obligación que hubiese dado origen a la garantía. Siempre es un accesorio. En consecuencia, para que exista el derecho real de garantía, tiene que necesariamente existir un crédito, ese derecho personal que se pueda exigir.
La otra consecuencia es que al transmitirse el crédito, se transmite también la garantía. La cesión del crédito implica también la cesión de los accesorios, es decir, del derecho real de garantía. Y si el crédito se extingue por cualquier motivo que fuera, ello implica en principio la extinción de la garantía, salvo los casos legalmente establecidos, como por ejemplo sería el caso de que el acreedor al realizar la novación de la obligación con su deudor se reserve el gravamen real, entonces el gravamen este va a amparar la nueva obligación. Ello está establecido en el artículo 940 del Código Civil, que establece que en principio la novación extingue la obligación originaria con todos los accesorios, pero que el acreedor puede impedir que se extingan las obligaciones personales o reales del antiguo crédito si se los reserva, y en ese caso esas garantías pasarán a la nueva obligación solo si quien la constituyó participó del acuerdo novatorio. Otra de las excepciones en las cuales, extinguido el crédito principal, no se extingue el accesorio, se daría en el caso de que el pago de la obligación principal la hubiera realizado un tercero, y en este caso el tercero se subroga en los derechos del acreedor y por lo tanto no extingue el gravamen. Esto está regulado en el artículo 918 del Código Civil, que establece que el pago por subrogación transmite al tercero que ha pagado todos los derechos y acciones que tenía el acreedor y también los accesorios del crédito. En consecuencia, va a mantener todas las garantías, tanto personales como reales, y los privilegios y el derecho de retención que le otorga la ley. Otra de las consecuencias de este principio de accesoriedad es que si la obligación principal por cualquier motivo llegara a ser nula, ello implica la nulidad del derecho real de garantía, pero no así a la inversa. La nulidad del derecho real de garantía no apareja la nulidad de la obligación principal. ¿Cómo se cumple con el principio de la accesoriedad? Se lo establece en el último párrafo del artículo 2186, es decir, se cumple individualizando la obligación garantizada en todos sus elementos, es decir, en el objeto, el sujeto, objeto y la causa. En cuanto a los créditos garantizables, están establecidos en el artículo 2187, que establece que se puede garantizar cualquier tipo de crédito, ya sea puro o simple, a plazo, condicionales o eventuales, de obligaciones de dar, de hacer o de no hacer. Y al constituirse la garantía, el crédito debe individualizarse adecuadamente a través de los sujetos, el objeto y la causa, con las excepciones admitidas por la ley. Vamos a desmenuzar de alguna manera este artículo estableciendo, bueno, en primero es que cualquier crédito puede llegar a ser garantizado, en la medida en que esos créditos pueden ser determinados o pueden ser indeterminados. Cuando el crédito es determinado, hay que individualizarlo siempre en el sujeto, el objeto y la causa, es decir, en todos los elementos del crédito. Pero hay créditos también que pueden ser indeterminados y que no se van a poder individualizar en todos los elementos al momento de constituir la garantía, y es lo que vamos a ver al desarrollar el artículo 2189 más adelante. A su vez, los créditos pueden llegar a ser obligaciones de dar sumas de dinero. Tratándose de obligaciones dinerarias, el monto de la deuda va a ser el monto del gravamen. Y en el caso de tratarse de obligaciones de dar moneda extranjera, hay que tener en cuenta que el artículo 765 y 766 del Código Civil, haciendo un juego entre la interpretación de estos dos artículos, se establece que las obligaciones, el deudor se puede obligar a devolver una cantidad de dinero en moneda determinada o determinable. Esa obligación se puede asumir en moneda de curso legal en la República Argentina o no, que no tenga curso legal en la República Argentina como lo es el dólar, y en ese caso la persona que se ha obligado debe entregar la cantidad de moneda correspondiente a la especie designada, pero el artículo 765 lo faculta a que pueda liberarse dando el equivalente en la moneda de curso legal. Es decir, el deudor puede pagar en la moneda extranjera convenida o puede pagar en la moneda de curso legal. Sin embargo, como el artículo 765 del Código no es norma de orden público, las partes pueden pactar que esa moneda que se hubiese acordado como herramienta del crédito, como por ejemplo si lo hicieran en dólar, el deudor deba devolver dólar o
pactar el tipo de cambio al que se va a calcular el valor de la moneda extranjera para el caso de que el deudor hiciera uso de la facultad que le confiere el artículo 765 y pretendiera pagar en moneda de curso legal. Hay cláusulas para garantizar de alguna manera esa volatilidad de la moneda. Ahora bien, también se pueden garantizar obligaciones que no sean dinerarias, es decir, que puedan llegar a ser no de dinero o de hacer o de no hacer, y en este caso se debe estimar el monto del gravamen en una suma cierta de dinero, es decir, las partes van a hacer un cálculo de lo que implicará la garantía para el cumplimiento de esas obligaciones de hacer, de no hacer o que no sean de dinero, y ese monto máximo es el que va a respaldar la garantía. ¿Qué pasa si ese monto después termina quedando chico para la garantía? Pueden hacerse modificaciones, pero esas modificaciones que se hagan siempre deberán respetar el derecho creditorio de los acreedores nacidos con posterioridad. El código también permite que se puedan garantizar obligaciones eventuales o créditos condicionales. ¿A qué se refiere con las obligaciones eventuales? Aquellas que pueden llegar a nacer o no, como por ejemplo un derecho real de garantía que se constituye a consecuencia de una cuenta corriente mercantil. ¿Y esa eventualidad en qué consiste? En que esa cuenta corriente puede llegar o no a arrojar un saldo deudor, y en el caso de que lo arroje al saldo deudor, podrá garantizarse ese saldo con la hipoteca que se ha constituido sobre ese crédito eventual. Esa obligación va a estar determinada desde el inicio, es decir, desde el momento en el que se constituya el derecho real de garantía, y se lo va a determinar en todos sus elementos, es decir, el sujeto, acreedor y deudor, en el objeto que va a ser la cuenta corriente mercantil y la causa, el contrato de cuenta corriente. Y se debe fijar en estos casos el monto máximo por el que va a responder el gravamen, y ello está establecido, como ya les anticipé recién, en el artículo 2189, que es el que vamos a ver seguidamente. Este monto va a ser entonces el techo del gravamen, y en esa medida va a responder el bien respecto del acreedor. Cuando se trata de créditos puros y simples, es decir, aquellos que cuando el cumplimiento de la obligación no depende de ningún tipo de modalidad, el crédito es puro simple, y los efectos de esa obligación se producen desde el mismo momento en el que nace. Estas son otras obligaciones que se pueden garantizar. También se pueden garantizar los créditos condicionales, es decir, aquellos que se sujetan a una condición suspensiva o a una condición resolutoria. Si el crédito está sujeto a una condición suspensiva, el efecto del derecho real y del derecho creditorio no nacen hasta tanto se cumple la condición, y una vez cumplida la condición, esa garantía va a tener un efecto retroactivo a la fecha de la constitución. En cambio, si la condición es resolutoria, el crédito nace, produce todos los efectos, y una vez producida la condición o cumplida la condición, esa obligación se extingue y en consecuencia también se extinguirá la garantía. Cuando se trata también de créditos a plazo, también pueden llegar a ser garantizados. El plazo en realidad es lo que posterga el ejercicio de los derechos del acreedor a un acontecimiento que es futuro y cierto. Y esa exigibilidad surgirá en el momento en el que se venza el plazo. Vencido el plazo, podrá ejecutarse recién la garantía. Y también tenemos los casos en los que pasa cuando se ha constituido derechos reales de garantía que están sujetos a algún plazo o a una condición. Esto lo regula el Código Civil y establece que en el caso de que el bien con el que se está garantizando un crédito hubiera sido subastado por otros acreedores, estando pendiente la condición o el plazo, ¿qué es lo que sucede? Las respuestas son tres. Si se está garantizando Si se garantiza un crédito que está sujeto a una condición suspensiva y la cosa es subastada por un tercero antes de que se cumpla esa condición, el acreedor que tiene esa garantía real puede cobrar su crédito siempre que dé una garantía suficiente de que va a restituir lo percibido para el caso en el que la condición suspensiva esa nunca se produzca o se frustre la condición. El otro caso se daría cuando se está garantizando un crédito que está sujeto a una condición resolutoria y se ejecuta el bien por el tercero. Se le puede, como el acreedor hipotecario tiene derecho a cobrar con preferencia, se le puede exigir al acreedor hipotecario que otorgue las garantías suficientes de que devolverá lo percibido para el caso de que la condición se cumpla.
¿Y qué pasa cuando la obligación está sujeta a plazo y el inmueble o el bien es subastado por un tercero? El artículo 2197, primera parte, le establece que en este caso el titular de la garantía, es decir, el acreedor del derecho real de garantía como el de la hipoteca, tiene derecho a dar por concluido el plazo y a cobrar con la preferencia que le corresponde. Y el derecho real de garantía sobre créditos indeterminados es el que admite que el crédito pueda estar individualizado en todos sus elementos desde el origen o pueda nacer con posterioridad, y ya lo vamos a desarrollar. Bueno, en cuanto a al elemento que hace a la especialidad, tenemos que lo importante de esta especialidad que debe cumplirse al momento de constituir la garantía es que se debe individualizar adecuadamente cuál es el objeto del gravamen y cuál es el crédito que se está garantizando con aquel gravamen. Por ello debemos distinguir lo que es la especialidad en cuanto al objeto, que está regulada en el artículo 2188, que nos establece que el objeto debe ser actual, es decir, existir al momento de la constitución del gravamen, y estar individualizado adecuadamente en el contrato constitutivo. ¿Qué quiere decir adecuadamente individualizado? Es decir, que debe contener todos los elementos o las indicaciones que sean necesarias para saber con exactitud cuál es el objeto que ha sido grabado con el derecho real que se ha constituido. Para ello hay un parámetro que establece el artículo 2209 del Código Civil, que nos establece que el instrumento constitutivo debe contener, por ejemplo, las medidas, las superficies, el lindero, la ubicación del inmueble, la matrícula catastral, los datos registrales y todo aquel elemento que permita identificar con exactitud cuál es el objeto grabado. Ahora bien, referente a qué objetos pueden llegar a ser grabados, tenemos que aplicar el artículo 1883 del Código Civil, y por principio puede llegar a ser una cosa, una parte material de una cosa, una parte alícuota de una cosa, e inclusive puede llegar a grabarse un derecho siempre y cuando la norma lo admita. En cuanto a la especialidad referente al crédito, ella está regulada en el artículo 2189 del Código Civil, y lo que importa de este artículo es que lo que se busca, la esencia es que conocer específicamente cuál es el crédito que se está garantizando, no solamente para protección del deudor, sino también respecto de los demás acreedores o de cualquier interesado al que le interese conocer cuál es el monto del gravamen o del privilegio que tiene el acreedor respecto de ese objeto. Respecto de este elemento de la especialidad, lo que tenemos que partir es de distinguir el monto del crédito del monto de la garantía o del gravamen. ¿Por qué? Porque a los efectos del Código Civil de cumplir con la especialidad en cuanto al crédito, lo que importa es que esté determinado el monto del gravamen para publicidad frente a terceros. Si bien el artículo habla de especialidad en cuanto al crédito, en realidad lo que se está regulando a través de ese artículo es el monto del gravamen, es decir, el monto de la garantía. Y ahí tenemos que hacer una distinción. Este artículo posibilita que la garantía pueda constituirse sobre créditos que están determinados o sobre créditos indeterminados. Cuando se trata de créditos determinados, es decir, aquellos que todos los elementos se conocen al mismo momento de la constitución, es decir, el sujeto, el objeto, la causa, se cumple desde entrada con el principio de la accesoriedad, y el monto del gravamen normalmente coincide con el monto del capital del crédito, aunque podría llegar a no coincidir tal como lo establece el artículo 2. ¿Y qué va a incluir dentro de esa garantía que se haya establecido en dinero? Va a incluir no solamente el crédito, sino que va a incluir todos los intereses, las costas, los daños que se hubiesen ocasionado a consecuencia del incumplimiento del crédito que se está garantizando. Y respecto de los intereses, los daños y las costas anteriores al incumplimiento, solamente van a quedar alcanzadas por el gravamen si hubiese sido expresamente establecido por las partes en el acto constitutivo. Ello está regulado en el artículo 2193. Ahora bien, también tenemos la posibilidad de constituir un gravamen sobre un objeto para garantizar créditos indeterminados. Para
Para este artículo, el principio de la especialidad en cuanto al crédito, en la medida en que se haya cumplido, se lo ha individualizado adecuadamente al crédito y al gravamen con el que se garantiza, siempre y cuando en el acto constitutivo se indiquen cuáles son los sujetos, cuál es el objeto y cuál es la causa. ¿Qué puede suceder? Que si se trata de garantías por créditos indeterminados, es decir, en el cual no se sabe exactamente cuál es el crédito que va a ser objeto de ejecución, es importante establecer un monto máximo que se garantice. Esto es lo que se denomina como garantías reales abiertas, es decir, aquellas que garantizan créditos que no están determinados con exactitud al momento en el que se constituye el gravamen, no están individualizados desde ese mismo momento. Y ahí tenemos que distinguir aquellas garantías que son muy abiertas, es decir, aquellas que garantizan cualquier deuda que pudiera llegar a tener el deudor frente al acreedor y por cualquier concepto, y por el otro lado las garantías medianamente abiertas en las cuales se establece quién va a ser el sujeto deudor, quién es el sujeto acreedor y los parámetros dentro de los cuales deberá generarse ese crédito, como por ejemplo aquel que establece el banco respecto de un cliente por la apertura de una cuenta corriente mercantil. En consecuencia de esa cuenta corriente va a generar movimientos que van a generar créditos, débitos, y se irá fluctuando con el tiempo, y recién al momento de generarse el incumplimiento o de vencer el plazo se sabrá exactamente cuál es el crédito que tiene el acreedor hipotecario respecto del deudor, y en consecuencia cuál es el monto que se va a ejecutar a consecuencia de esa garantía. ¿Qué sucede en estos casos y cuál es la finalidad de estas hipotecas o estas garantías reales abiertas? Es que lo que se va a obtener es una prioridad registral respecto de cualquier otro acreedor y por un monto determinado que puede llegar a alcanzar o no para cubrir el crédito, pero va a ser un monto máximo que se determina, y estas garantías evitan que ante relaciones constantes entre el acreedor y el deudor se tenga que estar constituyendo permanentemente gravámenes o ampliando montos, entre otros, y permite una aceleración en las operaciones. Son garantías que básicamente se utilizan para actividades que derivan del comercio, no para cualquier otro tipo de actividades. Ahora bien, ¿qué sucede y cómo se regula o cómo se hace para determinar cuál es la especialidad en cuanto al crédito, en cuanto nos refiramos a créditos indeterminados? Aquí, al momento de constituir esa garantía, lo importante es que nosotros cumplamos con lo que nos establece el último párrafo del artículo 2189, que nos establece que la especialidad en cuanto al crédito va a estar satisfecha siempre y cuando en el instrumento constitutivo nosotros hayamos indicado cuál es el monto máximo garantizado por todo concepto, es decir, por ejemplo, la hipoteca se constituye por un monto máximo de 100.000 pesos, también tenemos que establecer que ese monto es el máximo y que desde allí en adelante cualquier crédito va a ser quirografario respecto de ese mismo acreedor, y además tenemos que indicar cuál es el plazo por el cual se constituye aquella garantía, el que no va a poder exceder nunca de 10 años. En consecuencia, todos los créditos que hubieran nacido en el plazo que se le acordó a esta garantía indeterminada van a quedar cubiertos y por aquella garantía, aún vencido el plazo, van a quedar alcanzados. Por ejemplo, para que lo entiendan, sería la hipoteca abierta el caso de un comerciante que tiene una cuenta corriente mercantil en un banco y bueno, van haciendo débitos, créditos, y constituye en garantía de aquella cuenta corriente mercantil y por los saldos deudores que pudiera llegar a constituirse sobre esa cuenta corriente, constituye una garantía hipotecaria por el término de 10 años. En consecuencia, durante esos 10 años esa cuenta se va a ir moviendo y generando débitos y créditos, pero vencidos los 10 años se va a cerrar, máximo esos 10 años se va a cerrar esa cuenta bancaria, se va a determinar cuál es el saldo, y si hay un incumplimiento se ejecutará la garantía por el crédito que hubiese nacido durante esos 10 años, es decir, esa garantía los va a cubrir a aquellos créditos. Ahora bien, ¿qué sucede si tenemos un defecto en la especialidad? ¿Esto qué quiere decir? Que la constitución de la garantía
se ha incurrido en alguna falta de especificación, ya sea del objeto o del crédito. En principio va a ser nula. ¿Por qué? Porque es un elemento esencial de la existencia del gravamen, del derecho real de garantía. Ahora bien, el artículo 2190 nos establece la posibilidad de subsanar aquel defecto en la especificación del objeto del crédito cuando del instrumento de las enunciaciones que se hicieron en el acto constitutivo, ese defecto puede llegar a ser saneado, es decir, el juez puede lograr integrar aquellos elementos del objeto o del crédito con lo que nosotros hayamos enunciado en el acto constitutivo, en cuyo caso el gravamen va a ser válido. Bueno, el elemento de indivisibilidad está regulado en el artículo 2191 dentro de lo que son las normas generales de los derechos reales de garantía. Y en el primer párrafo establece este artículo que la indivisibilidad consiste en que cada uno de los bienes que han sido afectados como garantía de una deuda y cada parte de esos bienes garantiza el pago de toda y de cada una de las partes de la deuda. ¿Esto qué quiere decir? Básicamente es un principio un elemento que se ha establecido en beneficio del acreedor y que le permite que aun cuando se haya pagado parte de la deuda, la garantía siga subsistiendo íntegramente, afectando la totalidad de la cosa hasta que la deuda se pague y se abone íntegramente. Ahora bien, el segundo párrafo establece en consecuencia de esto que hemos descrito que el acreedor, en el caso de que fueran varias las cosas grabadas a un solo crédito, puede ejecutar una sola de las cosas, puede ejecutar varias de ellas independientemente de la existencia de otras garantías, porque es una posibilidad del acreedor ejecutar íntegramente todo o ir por partes cubriendo los créditos. Ahora bien, este es el principio, la indivisibilidad que afecta a todos los derechos reales de garantía, es decir, a la hipoteca, a la prenda y a la anticresis, lo que implica que en principio el deudor no puede solicitar que a medida que vaya pagando la deuda se vaya efectuando cancelaciones parciales del gravamen, como así tampoco en el caso de la prenda o de la anticresis, tampoco podría, ante pagos parciales, pedir la devolución del bien con el que se está garantizando. Ese es el principio, pero como nosotros dijimos, esta indivisibilidad es un elemento esencial, un elemento natural en los derechos reales de garantía que se ha establecido en interés del acreedor. En consecuencia, este acreedor puede renunciar a este elemento de indivisibilidad y convenir con el deudor que el derecho real de garantía fuera divisible. Estas convenciones que pueden acordar las partes y por las cuales el acreedor renuncie a ese carácter de indivisible de la garantía, se tiene que pactar expresamente. Siempre debe existir el consentimiento del acreedor. ¿Cuándo se puede pactar? Se puede pactar al mismo momento de constituir la garantía o se puede pactar con posterioridad a la constitución. Si no se ha pactado, no se podrá exigir en principio la cancelación parcial de la garantía por parte del deudor. Entonces, en consecuencia, si no se ha pactado, la cancelación de los asientos se va a hacer en forma, los asientos registrales obviamente, ¿no? Se hace en forma total, salvo que hubiese un pacto expreso de divisibilidad. Ese pacto está absolutamente permitido en la medida en que las partes se pongan de acuerdo, lo pueden hacer porque no se encuentra afectado el orden público, sino que es un elemento simplemente establecido en beneficio del acreedor y el acreedor puede renunciar a ello. En cuanto a qué pasa cuando hay varios coacreedores. Si hay varios coacreedores, el principio de la indivisibilidad, si es que no hubiera un pacto de divisibilidad, quiere decir que si hay varios coacreedores y se le hace el pago a alguno de ellos, ello no implica una cancelación parcial, sino que la deuda, a pesar de haber sido cancelada parcialmente, no genera cambios en el derecho real de garantía y el derecho real de garantía seguirá agravando las cosas por el saldo que se adeude a cualquiera de los otros acreedores. Y lo mismo sucede con el tema de la interrupción de la prescripción liberatoria. ¿Por qué? Porque salvo que se trate de obligaciones solidarias e indivisibles, la interrupción de la prescripción no se va a extender a favor ni en contra de los interesados. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede con esto último que ustedes ven en la pantalla, con el fraccionamiento del objeto grabado para la venta?
Muchas veces puede suceder que al llevar a una venta en bloque, es decir, cuando hay muchos bienes grabados o cuando se trata de grandes superficies que han sido objeto de gravamen y se deba ejecutar en su totalidad todo, ello ocasione alguna situación que sea injusta o abusiva respecto del deudor. Y por ejemplo, si se trata por ejemplo, grandes propiedades que requieren grandes capitales para poderlas adquirir en subasta, o cuando se trata o genera dificultades para la explotación de las grandes extensiones. En consecuencia, ello puede hacer que aparezcan especuladores que terminen comprando barato algo que es caro en realidad, o que en definitiva el acreedor hipotecario se termine quedando por una compensación de la deuda con los bienes del propietario a través de la subasta, es decir, compensando los bienes, el monto de la subasta con el monto de la deuda. A consecuencia de esta situación, el código prevé en la última parte de este artículo 2191 que a la divisibilidad de la garantía, en el caso de que las partes no la hubieran pactado, la puede disponer el juez, ya sea a petición fundada del deudor, es decir, del mismo propietario, o a la misma petición de los acreedores, lo puede hacer. ¿Y ello qué implica en el caso del fraccionamiento del objeto? No es que en el caso de que el juez lo decida, va a afectar el principio de la indivisibilidad, porque ello implicaría, por ejemplo, que la propiedad fuera fraccionada en lotes o que fuera sometida a propiedad horizontal y con ello ir haciendo una enajenación parcial de los inmuebles que quizás le permitan al deudor saldar la deuda que tiene y poder levantar toda la garantía real que pesa sobre todo el objeto y no llevarlo al perjuicio de la situación que les describí anteriormente. Entonces el juez podría llegar a ir permitiendo ese fraccionamiento a los efectos de que se vaya vendiendo parcialmente el inmueble hipotecado y saldando la deuda. Y en ese caso el juez lo va a evaluar. ¿Quiénes pueden pedir ese fraccionamiento del objeto grabado? En principio lo puede pedir el constituyente del derecho real de garantía, pero nada impide que lo pueda llegar a pedir el mismo acreedor o pueda llegar a ser pedido por un acreedor de grado posterior en hipoteca o por un acreedor quirografario, en la medida en que a esa forma de ir fraccionándolo a los efectos de la venta sea beneficioso para el mismo constituyente y además para el pago de todas las deudas que pudieran llegar a estar afectando a ese inmueble. Y si bien el código no lo ha dicho expresamente como lo establecía Vélez Arfield en el artículo 3112 del Código Civil, cuando fuera posible la ejecución de la garantía a través de la división de lotes o si se comprendiera varios bienes, el juez podría llegar a ir fijando el orden en el que se van a ir enajenando los bienes y disponiendo inclusive cancelaciones parciales de la garantía siempre que con ello no perjudique al acreedor. Otras normas que se aplican a todos los derechos reales de garantía son las siguientes. En cuanto a la extensión de la garantía respecto del objeto, el artículo 2192 nos establece que quedan comprendidos en la garantía todos los accesorios físicamente unidos a la cosa, todas las mejoras que se le hagan a la cosa y las rentas que esta cosa genere. Esto es lo que vamos a ver ahora en estos puntos que ustedes ven en la pantalla arriba. ¿Qué sucede con los bienes que se hubiesen físicamente unido a la cosa y que pertenecieran a terceros o que hubiesen estado afectados con algún derecho real de garantía con anterioridad a la hipoteca o con anterioridad a la unión respecto del bien objeto de garantía? Estos en principio no van a estar afectados por el derecho real de garantía. En cuanto a las mejoras sobrevinientes, tal como lo dice el artículo 2192, estas mejoras van a quedar incluidas también en el derecho real de garantía. Las mejoras que reciba la cosa, ellas aumentan el valor de la cosa y en consecuencia benefician al acreedor. Lo mismo sucede con la extinción de cargas que pudieran llegar a pesar sobre el objeto grabado o la extinción de servidumbres. Y ahí tenemos, entonces, en este caso, ante estos supuestos, tenemos las extinciones de los usufructos, usos, habitaciones, que en definitiva lo que generan es un mayor valor en el objeto grabado y en consecuencia benefician al acreedor. Lo mismo sucede con las rentas debidas
sobre el objeto grabado, como por ejemplo los alquileres, es decir, los frutos civiles. En la medida en que estén adeudados, pueden llegar a ser embargados por el acreedor y solicitados al juez que se los embargue. ¿Por qué? Porque una vez percibidos ya no podrán ser o no podrán ser alcanzados por el derecho real de garantía, porque una vez percibidos el propietario los hace suyos. En cuanto a la subrogación real y la extinción parcial del objeto, tenemos la regulación del artículo 2194. En lo que refiere a la subrogación real, es decir, en el caso de que el inmueble hubiese sido afectado por alguna expropiación o por algún incendio que hubiese generado una indemnización o lo que fuera, la garantía, el derecho real de garantía se va a trasladar de pleno derecho a los bienes que sustituyan al objeto grabado. Por ejemplo, en una expropiación, la garantía se va a trasladar al precio que se cobra como indemnización. En el caso de un incendio que hubiese sido cubierto con un seguro de incendios, en este caso se va a trasladar al monto que se cobra como prima a consecuencia del seguro. O en el caso de que se hubiese vendido y todavía quedara un saldo del precio por pagar, también se trasladaría a ese saldo de precio. Ahora bien, ¿qué pasa si se extingue parcialmente el objeto? La garantía además de trasladarse sobre aquello que lo hubiera reemplazado como indemnización o como precio o lo que fuera, además la garantía va a subsistir sobre la parte material que queda sobre el inmueble. En cuanto a la extensión de la garantía respecto del crédito, esta está regulada en el artículo 2193, que nos establece que la garantía, es decir, el derecho real de garantía, va a cubrir el capital que se esté adeudando y los intereses posteriores a la constitución del derecho real de garantía, como los daños y los costas posteriores al incumplimiento, es decir, desde el momento en el que se constituye el gravamen y de allí en adelante todos los intereses van a estar alcanzados y cubiertos por la garantía, es decir, a los intereses que se hubiesen generado con posterioridad e inclusive a los intereses que corran durante el juicio al ejecutar van a quedar alcanzados por el privilegio. Ahora bien, ¿qué pasa con los intereses, los daños y las costas anteriores a la constitución de la garantía? En principio no van a estar cubiertas, salvo que las partes lo hubiesen acordado expresamente al convenirlo. Y este sería el caso, por ejemplo, de una deuda que ya existe, que ha devengado intereses y ha generado costas y daños que permanecen impagos. Y esa deuda se garantiza luego con una hipoteca. Bueno, esa hipoteca en principio va a cubrir los intereses que se generen con posterioridad a la constitución de la hipoteca y solamente va a incluir los anteriores, como así también las costas anteriores, si es que las partes expresamente lo acordaron. Ahora bien, cuando hablamos de la extensión en cuanto al crédito, también tenemos que distinguir cómo se responde ante el crédito según se trate del propietario deudor o del propietario no deudor. ¿Quién es el propietario deudor? Es el propietario que es el deudor de la obligación garantizada o sus sucesores universales e inclusive los sucesores particulares, es decir, un tercero que hubiese adquirido el bien y que hubiere asumido la deuda. En estos casos, la persona va a responder por esa deuda garantizada con todo su patrimonio. Ahora bien, tenemos casos de propietarios no deudores. ¿Quiénes son esos propietarios no deudores? Son los terceros que han adquirido el bien y que no se han obligado por la deuda, o el propietario que ha garantizado la deuda de otro sujeto deudor y que no se ha comprometido por la deuda, es decir, no se ha obligado por el monto de la deuda, en cuyo caso estas personas que son propietarios no deudores, es decir, no asumieron la obligación principal, solamente van a responder frente a esa deuda garantizada con el bien objeto del gravamen y hasta el máximo del gravamen. Solamente hasta allí responden. En cuanto a los derechos o facultades que tiene el constituyente del derecho real de garantía, ya sea hipoteca, prenda o anticresis, el artículo 2195 posibilita que el constituyente de la garantía pueda ejercer todas las facultades inherentes al derecho real que él tiene como titular, pero esos actos que él puede desarrollar tanto material como jurídicamente sobre el bien no pueden implicar una disminución del valor de la garantía. Y esto
En el caso de que lo haga tanto en los actos materiales como en los actos jurídicos y con ello afecte y disminuya el valor de la garantía del acreedor, ese acreedor puede tomar ciertas medidas como pedir medidas cautelares sobre el bien para protegerlo o puede llegar a dos consecuencias que son las que establece la parte final del artículo. La primera de ellas es considerar que la obligación, a tomarla como la obligación como de plazo vencido y proceder a la ejecución de la obligación en el caso de que compruebe que hay una disminución de la garantía, o la otra alternativa que tiene es que puede estimar cuál es el valor de la disminución que se ha ocasionado con aquel acto desarrollado por el propietario o por el constituyente y exigir que se deposite ese valor en el que ha resultado disminuido o que se otorgue otra garantía que sea suficiente para compensar esa disminución del valor. Estudiado este artículo, ¿qué es lo que sale de ello? Que el propietario, en principio, tenemos que distinguir los distintos derechos reales de garantía. Cuando se trata de una hipoteca, el bien no se traslada al acreedor, sino que continúa en posesión del constituyente de la garantía hipotecaria. En consecuencia, ese constituyente puede seguir ejerciendo todos los derechos propios de su derecho real, como ser el del propietario. En consecuencia, puede efectuar actos y con esos actos ejercer su derecho. Ahora bien, esa posibilidad tiene sus límites y su límite está en no disminuir el valor de la garantía. Y a consecuencia de que él conserva la posesión, generalmente en los actos de constitución del derecho real de garantía, las partes establecen límites a los actos físicos o jurídicos que puede desarrollar esa persona propietaria, titular del derecho real, sobre ese objeto. Y entre ellos, por ejemplo, se suele establecer prohibiciones de locar o prohibiciones de entregar en tenencia por cualquier causa el bien o obligaciones de informar, por ejemplo, si se lleva a cabo alguna ejecución contra el propietario o si ha caído en concurso o en quiebra o establecer autorizaciones previas, porque de alguna manera ello está poniendo sobre aviso al acreedor sobre alguna posibilidad de disminución de sus garantías. A diferencia de los otros dos derechos reales de garantía, que son la anticresis en la prenda, en donde la garantía se traslada en posesión al acreedor, en principio esta persona que ha constituido el derecho real de garantía no podría afectarla con otro derecho real de garantía que implique sobre cosa ajena, pero sí podría llegar a efectuar actos o constituciones de derechos reales, derechos reales sobre cosa propia, como ser, por ejemplo, enajenarlo al bien, en cuyo caso, si bien la cosa no va a estar en posesión de la persona que es titular del derecho real, podría llegar a transmitirse de modo ejecutando a través del latradito brevi manu. Ahora bien, para el caso de que con algún acto el propietario afecte o disminuya el valor de la garantía, estarán siempre las facultades del acreedor de considerarla la obligación de plazo vencido o de establecer cuál es el valor que se ha generado en la disminución y exigir que se le deposite o que se le dé otra garantía que sea suficiente para cubrir el crédito adeudado. Asimismo, el artículo 2196 nos establece que en los casos en que el propietario hubiese ejecutado actos jurídicos sobre la cosa gravada que vayan en perjuicio de la garantía, como por ejemplo alquilarlo al bien gravado, si bien no estaba prohibido el alquiler, lo haya alquilado ya próximo a la ejecución o lo haya alquilado por un valor irrisorio o lo haya alquilado por mucho tiempo en realidad, son inoponibles al acreedor aquellos actos jurídicos. Así también en el caso de que se hubiese constituido un derecho real de servidumbre, por ejemplo, o un usufructo, en estos casos, como estos actos son inoponibles al acreedor porque disminuyen el valor de la garantía, será ejecutado el bien como si estuviese libre de cualquier derecho personal o de cualquier gravamen.
En cuanto a la realización por un tercero, es decir, la ejecución del bien grabado a través de un tercero antes de que se cumpla el plazo del titular registral, está regulada por el artículo 2197, que nos establece que si el bien grabado es subastado por un tercero antes de cumplir el plazo, el titular de esa garantía tiene derecho a dar por caduco el plazo y a cobrar como la preferencia correspondiente. ¿A qué apunta este artículo? A que si hay un acreedor que no tiene un privilegio respecto de este acreedor del derecho real de garantía, y ese acreedor que inicia el juicio ejecuta el bien, lo remata, el titular de esta garantía real tiene derecho a cobrar con preferencia respecto de aquel acreedor. Y para ello, aun cuando su obligación o la obligación que el deudor tiene respecto de él no se encuentre vencida, tiene derecho a considerar esa obligación como de plazo vencido y cobrarse de inmediato su crédito, obviamente con las preferencias que tenga respecto de los otros acreedores que pudiera llegar a existir sobre ese mismo bien. Y en el caso de que su crédito garantizado se tratara de un crédito sujeto a una condición suspensiva, es decir, que el crédito todavía no ha nacido como consecuencia de que no se ha producido la condición, y la cosa se subasta, por parte de un tercero, ¿no? Y esta persona, si bien en este momento no tiene en su acreencia ya la posibilidad de ejecutar, tiene derecho a cobrarse de esa garantía lo que le pudiera corresponder, obviamente otorgando las garantías suficientes de que en el caso de no cumplirse la condición va a restituir aquello que hubiera percibido. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa con el tema de la extinción de la garantía y cuáles son los efectos de la subasta? El artículo 2203 del Código nos establece que los derechos reales de garantía se extinguen por el efecto de la subasta pública del bien grabado si sus titulares fueron citados a la ejecución sin perjuicio de los derechos y preferencias que les correspondan sobre el producido de los bienes. O sea, los derechos reales de garantía se extinguen ya sea por vía directa o por vía indirecta. La vía indirecta es cuando se ha extinguido el crédito y en consecuencia se extingue lo accesorio, que es la garantía. Y la vía directa es cuando se subasta el bien. ¿Qué sucede en los casos de subasta del bien? En estos casos, cuando el bien se subasta, los titulares de los gravámenes que afectan a ese bien pueden llegar a ser citados o puede llegar a ser que no sean citados e igualmente la subasta sea válida. ¿Qué pasa si a los titulares de los gravámenes, es decir, al titular de la hipoteca, de la prenda o de la anticresis, se lo ha citado al juicio? El gravamen se va a extinguir y el adquirente por subasta lo va a adquirir a la cosa libre de todo gravamen. En consecuencia, se extinguió la garantía y él cobrará lo que le tenga que cobrar de acuerdo a la preferencia que corresponda. Ahora bien, ¿qué pasa si al titular del gravamen no se lo cita a juicio? La subasta va a ser igualmente válida, pero la diferencia es que el gravamen, es decir, la hipoteca, la prenda o la anticresis, no se extingue y en consecuencia quien adquiera por subasta va a adquirir ese objeto subastado con las cargas que lo graban, es decir, con la hipoteca, con la prenda, la anticresis. ¿Por qué? Porque son derechos reales erga omnes que se trasladan con la cosa. Ahora bien, ¿qué pasa con la cancelación de los gravámenes? La cancelación de los gravámenes se van a efectuar de acuerdo al artículo 2204 por dos vías. La primera es a pedido del titular mediante el otorgamiento del instrumento que legalmente corresponda, es decir, el acreedor titular de ese derecho real de garantía, ya sea la hipoteca, la prenda o la anticresis, otorga el instrumento de cancelación del gravamen, es decir, sería en este caso, por ejemplo, una cancelación de la hipoteca que deberá cumplir con las mismas formalidades con las que se ha cumplido el acto de constitución del gravamen hipotecario. Esa es la primera alternativa. Y la otra es que la cancelación del gravamen sea dispuesta por el juez a consecuencia del incumplimiento del acreedor en cancelar el gravamen, ya sea porque no lo quiere cancelar y no quiere firmar la escritura de cancelación de hipoteca o porque no puede, ya sea por una ausencia o por una incapacidad. En este caso, entonces,
el titular de ese bien que está grabado con ese derecho real se presentará al juez, iniciará un juicio de cancelación del gravamen pertinente, probará que la deuda ya no existe o no fue válida, se citará al acreedor, imagino yo que el acreedor no aparecerá a juicio y en consecuencia el juez, habiendo acreditado debidamente que la deuda ya no existe y en consecuencia corresponde cancelar el gravamen, dictará una sentencia que luego se inscribirá en el registro de la propiedad cancelando la inscripción. La diferencia es que la cancelación siempre es un acto jurídico. El acto jurídico que es una manifestación de voluntad, ya sea del acreedor porque otorga la escritura de cancelación o de sus sucesores que también pueden otorgarla, o por parte del juez que tiene la finalidad, ese acto jurídico, de producir la extinción del gravamen. Eso es lo que extingue, es el gravamen. Ahora bien, después esa extinción del gravamen debe ingresar al registro de la propiedad y ser inscripto. Y allí tenemos que distinguir lo que sucede en el registro de la propiedad y por eso ven ustedes al final de la pantalla la diferencia entre la cancelación del gravamen y la caducidad de la inscripción. Son diferentes, nosotros ya lo hemos visto al ver las unidades de derecho registral. La cancelación del gravamen es producto de un acto jurídico en el cual se le solicita al registro de la propiedad con el instrumento público pertinente, llámese escritura de cancelación de hipoteca o la sentencia dictada por el juez que ordena la cancelación del gravamen, ingresa al registro de la propiedad y se cancela el asiento de la inscripción, es decir, se ruega la cancelación de la inscripción. A diferencia de ello, tenemos el caso de la caducidad de la inscripción. ¿Qué implica la caducidad de la inscripción? Cuando nosotros vimos derecho registral, la unidad 19, vimos que los efectos de los derechos reales de garantía se conservan por un cierto plazo y vencido ese plazo, ese asiento, si bien no se ruega directamente o no llega a rogarse directamente la cancelación, se tiene como que no existe. Es lo que se llama caducidad de los asientos. Y esa caducidad es un hecho jurídico, es decir, ¿qué quiere decir? Que es un hecho natural, un hecho jurídico natural por el que se produce de pleno derecho la extinción de la anotación registral por el transcurso del tiempo, sin necesidad de manifestación de voluntad alguna y pese a que a la obligación que se está garantizando con aquel derecho real de garantía aún pueda llegar a subsistir. Esto lo tenemos en el artículo 2210 que nos establece que para las hipotecas la inscripción se conserva en todos sus efectos por el término de 35 años. Vencidos esos 35 años, por más que no ingrese la cancelación de la hipoteca al registro de la propiedad, pasados esos 35 años, eso no va a producir ningún efecto porque ha caducado la inscripción. En el caso de la anticresis, distinguimos los efectos de la inscripción. Para el caso de inmuebles es por 20 años, en el caso de los muebles registrables es por 10 años, tal como lo establece el artículo 2218. Y en el caso de las prendas, la prenda caduca, la caducidad de la inscripción se produce a los 5 años de que se ha inscrito, porque así lo dispone el artículo 23 del decreto ley 15.348 del 46, ratificado por la ley 12.962.